los amigos de Jesús. ¿Cuántos son amigos de Jesús esta mañana? Amén. El mejor amigo, ese no falla. Uno a veces dice tener amigos, pero a veces esos amigos en los que uno confía, que ha creído en ellos, le pueden fallar a uno. Pero nuestro Dios es el mejor amigo. Ese no nos falla. Él no está ahí para criticarte, para decirte sin vergüenza, ¿por qué estás así, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro? Sino que está presto para oír, para tender la mano, para restaurar, para sanar heridas, para levantar al caído. Bueno es tener amigos. La Biblia dice que acerca del amigo, estamos en unos tiempos donde los amigos escasean. Ahora, años atrás, la gente era muy amigable, ¿cierto? Aquí hay personas de todas las edades y habían épocas donde uno conocía a todo el mundo. Uno sabía quién era el vecino, cómo se llamaba el vecino. Uno de niño, yo de muchacho andaba por todas esas casas y yo conocía a toda la gente de la familia tal y a todos por el apellido. Y aquellas épocas de amistad, incluso en la tradición de diciembre, la gente, los vecinos, cuando alguien hacía la natilla, los buñuelos, la cena navideña, se aparecían donde el vecino, vecino, tenga este platico de natilla, estos buñuelitos, y todo el mundo había esa amistad, ¿cierto? Hoy día esas cosas se han perdido. Hoy carecemos de amigos y cuando uno está en un momento crítico, uno dice, pero bueno, de tanta gente que conozco, ¿a quién acudo? Y cuando es de plata, menos, un poco de amigos hay uno, pero ¿a quién le disparo yo que me preste? Y puede estar uno varado ahí en pleno centro. Pero qué bueno tener amigos. Jesús está reunido aquí en la casa de Lázaro, de Marta y María. Eran 3 hermanos, una familia. Y están reunidos allí porque Jesús había hecho un milagro extraordinario a esa familia. Porque Lázaro, que era amigo de Jesús, había enfermado. Y entonces Marta y María envían un mensajero a Jesús para decirle, maestro, tu amigo Lázaro está enfermo, ven a visitarle. Y Jesús hace como que el asunto no es tan importante, es que Dios tiene todas las cosas en control. Y el capítulo 11 de este mismo evangelio y el verso 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, mas voy para despertarle. Mire que Jesús está diciendo nuestro
amigo Lázaro. O sea que Lázaro era amigo de Jesús, también era amigo de los discípulos. Y cuando Jesús pasaba por esa casa, siempre entraba allí y Lázaro, esta familia lo acogían, porque es que donde está Jesús suceden cosas extraordinarias. Donde Jesús está hay paz. Y se han reunido allí para celebrar ese milagro tan extraordinario que el Señor había hecho en la vida de Lázaro. Pero mire, es que Jesús era de muchos amigos. A diferencia de otros rabinos, de otros maestros en Israel. Estos maestros de las escuelas fariseas, los fariseos, los saduceos, la escuela de Gilel, la escuela de Chamay, de Gamaliel, era gente muy formalista, poco amigos, no visitaban a gentiles o a extranjeros, porque siempre estaban con esas tradiciones de que tal vez me voy a contaminar si entro en la casa de este extranjero. Y era gente de pocos amigos. Pero Jesús, a pesar de que era un maestro estricto de los mandamientos de Dios, Jesús demostró que él no hacía acepción de personas, sino que él estaba presto ahí. Había mucha gente que la habían menospreciado. Los enfermos eran tenidos en poca cosa, porque para el pensamiento en aquella época, en el pensamiento del judío, posiblemente de muchos religiosos de la época, si una persona se enfermaba, es que se lo merece. ¿Quién sabe qué ha hecho que le cayó ese mal? Hermano Iván, ¿por qué no le tocó esa época? Porque Jesús va a la casa de un ciego. Y entonces los discípulos, mire cómo se demarcaba en ellos ese pensamiento, esa cultura, esa tradición. Y le dijeron: maestro, Señor, ¿quién ha pecado, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero el Señor les dice: no, ni este ni sus padres han pecado, sino que este nació ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Por eso cuando Jesús pasaba por las ciudades, por las aldeas, la gente que conocía a Jesús salían al encuentro de él, y los enfermos venían a Jesús. Oiga, es que acercarse a un leproso, que un judío se acercara a un leproso y hasta tocar a un leproso, eso era una herejía, eso era un sacrilegio. Acercársele a un leproso porque estaba inmundo. Pero un leproso vino a Jesús y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: que me limpies. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? El Señor no le dijo: no, apártese de mí, leproso, a metros con usted que me va a contaminar. Sino que Jesús le dijo: quiero ser limpio. Y por eso donde Jesús iba tenía amigos, porque a él habían llegado todos esos despreciados, discriminados, aquella gente pobre que no tenían parte en la sociedad. Los enfermos no tenían en muchos casos cómo curarse de una enfermedad. Y en cierta ocasión hay una mujer que padece de un flujo de sangre y
hacía 12 años que padecía esa enfermedad y había gastado todo lo que tenía en la medicina, pero no había podido ser curada. Pero un día Jesús pasaba por allí y había una multitud de amigos y curiosos que habían llegado para escuchar a Jesús. Y la gente apretujaba al Señor y los discípulos estaban ahí como haciendo de escoltas. No molesten al maestro, vea, tengan cuidado. Y esa mujer que padecía del flujo de sangre, además de eso, despreciada por los religiosos de su época, porque una persona que padecía de flujo de sangre era considerada impura o impuro, y el que tocara a una persona de esas quedaba impuro hasta la noche. Entonces un religioso que quedara impuro, hoy no puedo ir al templo porque estoy impuro, y entonces hasta que no me purifique no puedo ir. Y qué rabia que esa vieja me haya tocado. Pero aquella mujer dijo: aquí está mi oportunidad. Si yo logro tocar siquiera el borde de su manto, yo seré sana de esta enfermedad. Y se abalanzó en medio de esa multitud. Y mire, algo extraordinario sucede, porque esa mujer se abrió paso y tocaba al uno y al otro. Y yo me imagino que si alguno la conoció: oh, no me toque a mí, a metricos con usted. Y todo el que tocaba: oh, esta vieja me dejó inmundo a mí. Pero cuando llega y toca el cincín, el cordoncito del cinturón del maestro, antes de que ella tocara ese cincín, ya venía limpia y sana de esa enfermedad. Y cuando el Señor vio esto, para resaltar lo que había sucedido, preguntó: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos: pero maestro, toda esta gente te aprieta, esta gente está golpeada encima y tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Y el Señor dijo: si alguien me ha tocado, porque de mí ha salido poder. Es que donde está Jesús, cosas extraordinarias suceden. Hoy era que expulsaban a la gente de la sinagoga. Y había mucha gente que la habían expulsado: usted aquí no vuelva, no tiene entrada aquí, es un gentil, un publicano, usted es nadie. Y había un hombre que lo habían expulsado, no lo querían para nada los judíos. Y porque pues en una pobreza como la que había en el siglo I en Israel, sometidos a impuestos por el Imperio Romano, pues Leví vio la oportunidad y le dieron el puesto de cobrador de impuestos. Y entonces Leví era eso, un cobrador de impuestos. Pero no lo querían, era considerado un traidor a la patria, un empleado al servicio de Roma. Eso era mal visto en el mundo judío. Y un día estaba Leví sentado al banco de los tributos públicos cuando Jesús pasaba por allí. Y Leví estaba observando y escuchando a Jesús, que hablaba con la multitud. Y cuando Jesús termina de hablar con la gente, fija su mirada en Leví, que está sentado en el banco de los tributos públicos, y le dice: sígueme. Yo me imagino a Leví:
es a mí que me llama, ¿quién hay? O es a otro, maestro, si es a mí. Oh, es que yo no soy digno de seguir al maestro de Galilea. Pero el Señor le dice, sí, es a ti, sígueme. Oiga, y le vi tremenda oportunidad, como que para otros era don nadie, despreciado, menoscabado, pero ahora alguien con tanta importancia como es Jesús de Nazaret le está diciendo, sígueme. Leví no lo pensó dos veces, sino que dejándolo todo le siguió. Y entonces Leví dijo, esto hay que celebrarlo. Esto no se había visto, esto hay que celebrarlo. Y entonces dijo, voy a organizar una cena de amigos. Y voy a invitar a todos mis amigos. Y voy a invitar a Jesús con sus discípulos. Y nos vamos a gozar, vamos a hacer una gran cena. Y entonces efectivamente organizó esa cena, esa comida. Y ahí a esa cena llegó Jesús con sus discípulos. Pero también llegaron otros. El texto no lo dice, pero si Zaqueo era el jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, si Zaqueo era el jefe, yo creo que ahí estaba Zaqueo también. Y había muchos amigos de Leví. A este Leví el Señor lo llamó Mateo. Y entonces llegaron también mujeres que eran conocidas y que eran pecadores a esa cena y se sentaron. Y sabe una cosa, que estos rabinos del primer siglo no se sentaban con cualquiera a la mesa, porque ellos siempre estaban mirando a ver si se lavaba las manos, si se purificaba. Y como Jesús era un hombre de amigos, el que le colocaba las manos al ciego para darle la vista, que tocaba a los leprosos, al que lo había tocado una mujer impura, el que se juntaba con multitudes y lo apretujaban, tal vez está inmundo. Y entonces estos judíos, estos saduceos y fariseos, no se juntaban con cualquiera ni se sentaban con cualquiera a la mesa. Cierta ocasión llegaron a criticar a Jesús. Y lo raro que le tenían respeto a él, siempre lo criticaban, era de lejitos. Y siempre llamaban a los discípulos, porque de esto no se pueden defender, pero le llevan el chisme. Y entonces siempre llamaban a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come sin lavarse las manos? Y el Señor, ¿qué? Ahí están cavilando, no, ya sé que están diciendo, pero yo les quiero decir a ustedes, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca, eso va a la letrina. Pero lo que realmente contamina al hombre es lo que está en el corazón, porque en el corazón entran los malos pensamientos y entonces del corazón salen todas esas cosas malas, y eso es lo que contamina al hombre. Y está Jesús ahí sentado con toda esa gente y esos religiosos, pero ¿cómo que está sentado con todo ese poco de pecadores? Ve esas mujeres pecadoras y publicanos. No, esta es la hecatombe. Y entonces llegaron a criticar y volvieron y llamaron a los discípulos para decirle, ¿por qué vuestro maestro come con pecadores y publicanos? Y el Señor otra vez vuelve y se los pesca. Ahí están cavilando otra vez ustedes. No, pero yo también les hago una pregunta. ¿Quiénes son los que necesitan al médico?
¿Los enfermos o los que están aliviados? Y ellos dijeron, pues claro, por lógica, los enfermos son los que necesitan al médico. Y el Señor les dijo, pues así también yo les digo, que yo no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Más amigos al círculo de Jesús. Hermanos, es que vale la pena ser amigo de Jesús. Por eso cuando Lázaro se enferma, tiene una gran ventaja, y es que es amigo de Jesús. Y Jesús dice pues a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte. Y los discípulos pues se la creyeron así. Y luego el Señor les dice, bueno, después de 2 días que habían pasado, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. Y los discípulos dijeron, ve, estará muy cansado. Pero es que para Jesús la muerte no es problema. Y ya al 4.º día se aparece Jesús por allá. Cuando ya lo habían sepultado, estaba descompuesto el cuerpo. Y entonces Jesús llega a la aldea y un mensajero le dice a María, el maestro está aquí, te llama. Los amigos de Jesús, amigo, yo te digo a ti en esta mañana, el maestro está aquí y te llama. Esta es una buena oportunidad para formar parte de los amigos de Jesús. Y Marta está desgarrada llorando, y el Señor le dice, tranquila Marta, yo te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Y Marta le dice, sí Señor, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Pero Jesús le está diciendo a Marta, no has entendido, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo, ¿dónde le han puesto? Lo llevaron al sepulcro. Y Jesús amaba tanto a Lázaro, que en su humanidad se estremeció y comenzó a llorar. Y ahí estaban nuevamente los saduceos, los que no creían en la resurrección. Esos que siempre estaban tratando de entrampar a Jesús con el cuento de la resurrección. Ahí estaban mirando a ver qué iba a pasar. Y cuando vieron que Jesús lloró como se llora por alguien que se ama, pero que se ama desde adentro, que no es un simplemente yo lo siento o te doy el pésame. No, Jesús lloró con un sentimiento de amor. Y dijeron, ve cómo le amaba. Este verdaderamente sí era un buen amigo. Le amaba. Y Jesús les dice, quiten esa piedra. Y ahí están los saduceos. Ahora sí llegó el momento. Nos dio el tiro ahora sí, porque no hay resurrección de muertos. Y estaban ahí listicos. Ahora sí estalló la bomba en Israel. Pero Jesús está seguro y se para frente a esa tumba y le dice con autoridad, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, descompuesto,
podía creer eso. Los saduceos yo creo que se quedaron con la bocota abierta. No podemos creer esto, es imposible. Pero la gente está glorificando a Dios. Ahora Jesús está rodeado de muchos amigos. Yo quiero decirte en esta mañana, tú que has venido a este grupo selecto de amigos que han venido esta mañana, Jesús está aquí y te llama. No sé cuál es tu problema. Tal vez has venido enfermo. Tal vez has venido con una enfermedad que los médicos no han podido hacer nada. Escuchábamos unos testimonios. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Lo que al hombre le parece imposible, para Dios todo es posible. El Señor transforma la vida del más pecador. Jesús sana la enfermedad más difícil, la que no tiene cura. Ahí es donde a Él le gusta. Donde la ciencia dice, no, que aquí no hay nada que hacer. Ahí es donde el Señor dice, ahí quería llevarlos. Porque ahí es donde yo actúo. Ahí es donde yo muestro mi poder. Puede ser que haya alguien aquí que ha sido víctima del menosprecio. Se ha quedado sin amigos. Nadie da un peso por ti. Te has visto acorralado solo, no tienes a quién acudir. Estás desesperado, en depresión, y no encuentras a alguien en quien puedas confiar. Yo te digo, hoy te presentamos a Jesucristo, el mejor amigo de todos. Ven a Jesús. Habla con Él. Tráele tu problema a Él. El leproso vino a Jesús y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ven a Jesús. Preséntale tu problema, tu situación, tu enfermedad, tu necesidad espiritual. Porque la principal necesidad del ser humano está en el alma. Una es la enfermedad del cuerpo, pero hay una enfermedad que está en el alma. Los psicólogos te pueden decir muchas cosas importantes, pero Dios entra a lo profundo del alma para sanar esa alma herida, para restaurar esas heridas, para aventar esas heridas, porque Él es el buen pastor. Y cuando Él encontró esa oveja que se le había perdido y estaba herida, dice que vendó y curó, sanó sus heridas. El Señor quiere sanar tus heridas. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Ven a Jesús. Hay una invitación abierta en esta hora.